Es directamente desde Remax Dominicana y don Héctor Luis Mejía, nuestro abogado de cabecera. Cuéntenme, ¿cómo están, jóvenes? Estamos muy bien, muy contentos aquí con un tema que vamos a compartir nosotros dos. ¿Sabían ustedes que el mes de mayo y junio son los meses de mayores alquileres? No más. ¿Por qué? Porque los padres están esperando que cambien los colegios para que comiencen a mudarse en los nuevos lugares. Y entonces a partir de este momento comienza el corre de los papás con los muchachos para los nuevos lugares. Entonces, precisamente este tema, que lo habíamos hablado anteriormente, a ver cómo Héctor Luis y yo hablamos, sobre los derechos y deberes de los inquilinos y de los propietarios, ya que comienza una temporada de muchos alquileres, a ver cómo podemos lograr algo los dos. Ok, ¿por dónde empezamos? ¿Por los inquilinos o por los propietarios? ¿Comencemos por los propietarios? ¿Cuáles son derechos y deberes que debe cumplir un propietario? Que a veces exigen mucho, y cumplen poco, y a veces cumplen mucho y exigen poco. Bueno, pues comienza a ver qué tú dices, a ver. Bueno, fíjate, Elizabeth, buenas tardes a todos. Es importante saber que en el tema de los alquileres es un tema que a veces complica porque no se hace de la mejor manera. Recordando que el contrato de alquiler es un contrato bajo firma privada donde una parte acepta condiciones y otra parte pone las condiciones. Lo que pasa en algunos momentos es que al momento de aceptar estas condiciones no hay una comunicación efectiva entre las partes, no hay empatía, no se ponen de acuerdo. Normalmente el propietario hace un contrato de alquiler, se lo manda al inquilino, el inquilino se quiere mudar, firma normalmente eso y no se sienta en una mesa redonda a tomarse un café, a tomarse un vino, a tener una relación estrecha para hablar de las condiciones. Lógicamente siempre es bueno tener un abogado de respaldo que pueda salvaguardar tanto al inquilino como al propietario, de que el propietario sepa que tiene un respaldo legal y que el inquilino también sepa que hay un abogado que va a cubrir tanto los derechos de él como inquilino y el propietario. Y se puede ser juez y parte. Yo te quiero hacer esa pregunta porque tú estás hablando de que seas representante de las dos partes y a veces se olvidan de que hay un negocio en el medio o una propiedad que es la que ellos dos van a vivir. Y cuando comienza ese abogado a defender, por ejemplo, a su inquilino y el otro comienza a defender a su propietario, se olvidan de la necesidad del alquiler. ¿Cómo se logra eso entonces si es un solo abogado que las dos cosas funcionen? Lógicamente, Elizabeth, el abogado es el que respalda la negociación. Bien. Para que se mantenga en el tiempo. No es que es el abogado del propietario, sino abogado de la negociación, el que va a velar porque normalmente la propiedad se mantenga en buen estado, de que el aumento se haga cuando se tenga que hacer, de que va a reparar los daños que se estén produciendo, que si se dañó la llave, que si hay una filtración. Es el intermediario entre las dos partes y tiene que velar porque ambos salgan beneficiados y cumplan con sus derechos y sus obligaciones. Entonces tendría que ir un poquito más allá de lo normal, porque normalmente, y lo hablo basado en mi experiencia, más de ahí no puedo dar, pero normalmente un abogado lo que está en muchos momentos, a menos que represente de una manera para la parte administrativa, la administración del inmueble, él no tiene el conocimiento muchas veces de lo que corresponde o las condiciones en que se encuentra un inmueble. Entonces en ese momento estamos hablando de que él solamente está llevándose de las pautas, de las cláusulas que debe de tener un contrato, y de esas cláusulas cuando se representa al propietario, y entonces ahí él dice lo que debe de colocarse para que el inquilino pueda cumplir. Entonces, si en el momento de que ese abogado no conoce el inmueble, sería oportuno invitarlo a que también conozca y sea parte de esa negociación. Es lo más recomendable. Cuando usted apodera a un abogado o una oficina de abogado para que administre su inmueble, lo correcto es que éste tenga una relación muy directa con el inquilino y muy directa con el propietario. Y el propietario y el inquilino también tengan una relación. Es una relación tripartita, donde está el propietario, donde está el inquilino y donde está el mediador o el administrador de la negociación, vamos a llamarle así, que cuando un abogado se constituye en administrador de la negociación, este tiene un contacto directo con el inquilino, pero también un contacto directo con el propietario, y el propietario y el inquilino tienen que tener también un acercamiento. Okay. Entonces, cuando pasa esto, normalmente el inquilino puede citar al propietario, citar al abogado cuando haya cualquier irregularidad en el inmueble para que él sepa que debe respaldarlo, debe entonces cubrir cualquier necesidad que esté. Ok, y en cuanto a la entrega del inmueble, porque para nosotros es muy importante, para que exista un inquilino tiene que haber un propietario rentista.
Y esa parte de la renta, en cuanto a la conversación inteligente de que tú debes de entregar un inmueble en las mejores condiciones para que cuando el inquilino lo reciba y lo vuelva a entregar, lo entregue en iguales condiciones como tú se la diste o superiores. Y en el contrato de alquiler dice de una manera muy específica, en una cláusula, eso, tú me lo tienes que entregar en iguales o mejores condiciones. Pero entonces, si tú no tienes ese inmueble en esas condiciones, ¿se pudiera colocar alguna cláusula o existe esa cláusula que indique, te voy a dar una garantía, qué sé yo, de 15 días, de 30 días, para que cualquier daño que tenga el inmueble tú me lo digas y yo te lo arregle? Para ponerlo sencillo, ¿no? Sí, al momento que tú dices que existe una cláusula, las cláusulas que va a tener un contrato de alquiler siempre van a ser tan amplias como las partes decidan. Normalmente el propietario va a salvaguardar su inmueble y el inquilino va a verificar si él tiene la capacidad de poder cumplir con esas cláusulas. Cuando hablamos del mantenimiento o de mantener en buen estado el inmueble, es una obligación del inquilino. Primero porque es la casa que usted está habitando, es el espacio que usted se le dio para que usted pudiera vivir en familia y pudiera tener de techo y salvaguarda de su vida diaria. Entonces, lo más que le corresponde a usted es la obligación de mantener ese inmueble en buen estado. Pero es importante también, y se les recomienda, colocar una cláusula de que cada cierto tiempo el propietario, el abogado, puede ir a inspeccionar este inmueble. ¿Por qué inspeccionar el inmueble? Porque el propietario tiene que asegurarse, primero, de que el inmueble se le está dando el uso correcto, pero también debe asegurarse de que el inquilino está cómodo en este lugar, para que ahí puedan surgir cualquier eventualidad o necesidad. Entonces, a través del seguimiento que le pueda dar el propietario o el abogado del propietario, usted va a poder cubrir algunas faltas con tiempo. ¿Por qué? Porque va a verificar que el inmueble está en buen estado, pero también va a verificar que el inquilino esté cómodo con cualquier defecto que tenga el inmueble. Tú sabes que a los inquilinos no les gusta que le visiten su casa. Por eso debe ser una cláusula específica y debe ser a través de una visita prudente. No que usted va a llegar a ese lugar a tocar la puerta como que usted es el dueño, sino, hola, ¿cómo está? ¿Cuándo podemos pasar por allá? Recuerde que normalmente el contrato dice que cada 3 meses nosotros tenemos que ir a inspeccionar cualquier defecto que tenga el inmueble, si usted tiene alguna necesidad de nosotros. Es un acuerdo. Yo lo que hablo con esto es que eso debe ser como un acuerdo entre partes, donde tú como inquilino estás manejándole un carro, si lo podemos visualizar desde ese lugar, que puede estar chocadito y que puede estar a dañarse, y el propietario de ese carro, o como es el inmueble, tiene el derecho de mantenerlo en las mejores condiciones posibles. Una filtración puede ser eso, siempre y cuando sean cosas que son como de daños naturales de la infraestructura, porque hay daños que también tiene el inquilino que mantenerlo, como son las puertas que rompe, si se le entregaron en buen funcionamiento, paredes sucias, que tienen que mantenerlo pintado. Pues yo recomiendo que se ponga hasta en una cláusula, que si yo tendré un apartamento pintado, tú me lo pintes todos los años, porque es parte de tu buen vivir dentro de ese inmueble. A ver. Les tengo una pregunta a ustedes. Tengo un caso de un vecino que ya se fue del residencial, pero él duró 2 años sin pagar el alquiler. Finalmente no pusieron la fuerza pública, pero en ese caso, 2 años sin pagar nada, tanto el mantenimiento como el alquiler, y nunca le habían aumentado. O sea, él tenía una cuota irrisoria y te estaba trabajando. O sea, no fue por ninguna condición económica que sepamos los demás. Que él no quería pagar. Exacto, no quiso pagar y durante 2 años no lo hizo. ¿A quién protege la ley en este caso? Bueno, ahí está. Tú sabes, Jenny, que esta es una pregunta muy interesante porque es un ejercicio que se da a diario con los inquilinos, que entienden que cuando están ahí, si dejan de trabajar, entonces yo no voy a pagar porque no estoy trabajando, porque tengo un asunto personal o porque me enfermé, o por cualquier razón que se invente o se le genere realmente a un inquilino. Entonces, existen las herramientas de ley adecuadas para esto. Entonces, por eso es importante siempre asesorarse o poner un abogado a respaldar la negociación para que se detecte con tiempo y se acuda con las herramientas de ley adecuadas para que esto no pase. ¿Qué ocurre en este momento? Si usted tuviera un abogado, el abogado va a notificar después del tercer mes o del segundo mes, le va a notificar a través de un alguacil el desalojo, que es la primera intención de cobro compulsivo que usted le va a realizar a esta persona. Y luego iniciar el proceso de demanda en desalojo. Una demanda en desalojo es importante reconocer que en el país es un poco difícil conseguir, que se toma 6 meses, 7 meses y hasta 1 año y más de 1 año, depende cuál sea la realidad o la agenda que tenga el tribunal que le competa la demanda.
Pero yo creo que es más recomendable usted esperar 6 meses con un procedimiento legal, haciendo un procedimiento legal, que esperar 6 meses sin hacer nada. Porque cuando usted lo inicia, a partir de ahí que empieza a correr el reloj de las ausencias de los pagos. Entonces, si usted tiene un año que no ha hecho nada para cobrar de manera compulsiva este inmueble, usted va, cuando inicie el proceso legal, va a tomar más tiempo. Entonces, por eso es recomendable tener un abogado que pueda hacer las notificaciones del lugar a tiempo. En esa parte, por ejemplo, como propietario, yo lo que veo es que a veces le tienen miedo al inquilino y no lo llaman o no le dan un seguimiento, porque la primera parte tiene que ser entre seres humanos. Porque no estamos hablando de nadie extraordinario, estamos hablando entre dos seres humanos que se necesitan, uno para que lo viva y el otro para vivir. Por lo tanto, a partir de esa primera parte de la conversación, yo lo que veo es que se ponen enemigos. Y no hay necesidad de llegar como hasta ese punto. Permitirle un año a una persona que vive en tu casa, que tal vez tú estás pagando un préstamo también y tienes que pagar mantenimiento también, es como que algo que tú estás permitiendo, porque no estás buscando una solución de una ayuda, de un abogado, que te está saliendo muchísimo más barato que el año perdido. Y son conversaciones, primero, que tú la deberías de tener con esa persona, pero ¿qué pasa? A veces no hay una relación personal a través del tiempo que esa persona vive en esa casa. Y duran años y no se conocen. Y ya la persona tiene 2 años, tú no sabes quién es, no sabes si ese inquilino, hasta el que tú le rentaste originalmente, es el mismo que está viviendo todavía. Es decir, a veces hay inquilinos que subalquilan, porque hemos tenido ese tipo de casos. Yo no soy abogada, pero cuando me llaman a veces, el inquilino ni siquiera es el original. Entonces, por eso la revisión de que a veces los contratos que vienen muy firmes o muy rígidos, no es casualidad. Son por las vivencias anteriores de un propietario que se ha sentido lastimado en un momento determinado de sus intereses, y entonces a partir de eso dice, quiero estas cláusulas de una manera un poco más firmes. Entonces, la primera parte, yo digo, esperar los 6 meses, hay que darlo por una cuestión de ley, pero antes agotar la parte de la conversación entre partes, para que después no digan que tú nunca me llamaste, y agotarlo con un documento escrito, ahora con tanta tecnología, hasta con video, para que tú puedas tener esa parte que te tiene que valerte. Entonces, si nos vamos con esto del derecho de un propietario, el propietario tiene que entregar el inmueble en buenas condiciones, funcionando todas sus áreas, que no tenga una deuda, para que no aunque tenga deuda, que la esté pagando, para que no vengan a sacar ese inquilino de ahí adentro de buenas a primera por mala paga. Son cosas tal vez sencillas, pero dentro de los derechos, ¿cuál más tú crees que puede servir como propietario al momento entonces de él querer ejecutar la salida de un inquilino, que ya él no le ha tratado de aumentar? El inquilino le dice, no puedo seguirte pagando, pero sigo dentro del inmueble y no salgo hasta que yo no encuentre lo que yo pueda pagar? También eso es un abusito, ¿no?, de parte del inquilino. ¿Qué tú piensas? La herramienta definitiva es el tribunal. Bien. Cuando usted no tiene ninguna otra herramienta, usted no puede, porque esto lleva a que a veces el propietario acude a herramientas ilegales y viole los derechos del inquilino, que como ser humano tiene salvaguardados. Entonces, también lo recomendable es por eso es que los contratos de alquiler son cada día más estrictos. Sí. Los propietarios para alquilar le hacen incluso hasta depuraciones del data crédito, verifican redes sociales, le dan un seguimiento cercano a la persona para ver si cumple con los requisitos de estar allí. Y el seguimiento oportuno y constante del inmueble siempre es adecuado, no solamente para usted verificar que se lo tengan bien, sino para verificar que el inquilino se encuentre en buenas condiciones o en buen estado. Miren, es importante mencionar, anteriormente los inquilinos se aprovechan de que no me pueden sacar así, de que yo tengo un niño, de que yo estoy embarazada, por ejemplo, algunas mujeres, de que yo no tengo trabajo, de que yo siempre he pagado al día y ahora tengo un inconveniente. Y a veces le quieren poner estas trabas al propietario de que, al corazón, de que no puede ejecutar. Y es importante recordarles. Traba, ¿no? Cada quien echa su pleito, líder. Sí, pero también el propietario tiene que echar un pleito. Sí, estoy de acuerdo. Claro. De que el propietario tiene muchísimas herramientas. Hace 2 años el Tribunal Constitucional estableció que era una de las excusas que ponían los inquilinos del depósito al Banco Agrícola, del impuesto que se le debe pagar a la DGI del registro del contrato, y ya el Tribunal Constitucional dijo que para una demanda en desalojo no es necesario nada de esto. Simplemente es necesario que se esté incumpliendo la cláusula, cualquier cláusula del contrato. Solamente esto basta para usted pedirle el inmueble
a un inquilino que no esté pagando al Entonces día. ya el inquilino no puede decir, yo voy a ir al Banco Agrícola a depositar lo que me falta porque ya no le va a valer No al propietario, ya necesariamente. sí le vale. No Entonces necesariamente. lo importante de todo esto en esta parte es que las partes entiendan que son socios en una convivencia de un buen cuidado de un inmueble que le ha costado a un propietario, que yo siempre se lo he dicho a ustedes, el 100% del inmueble, y el inquilino lo que le está pagando es el 0.41 mensual si es la ganancia del 5% anual. Es decir, tú estás pagando de una manera mínima para cuidarle a un inmueble. Por lo tanto, a partir de eso, tú te tienes que dar cuenta que tu estilo de vida tiene que ir de la mano con lo que este propietario te está ofreciendo ahí. Y lo tienes que cuidar porque dentro de ese contrato, que viene con muchísimas cláusulas de un aumento anual, que puede que no te lo haga el propietario por su voluntad, pero te puede llegar hasta el 10%, que es lo que corresponde el aumento anual. Entonces tú puedes decirle, no me aumente este año, pero él te lo tiene que dar o te lo puede ofertar si tú eres un buen inquilino, si tú te has comportado bien, si tú le has cuidado su inmueble. Entonces, dentro del acuerdo de un propietario, poner ese aumento del 10% anual y decir, en diciembre hablamos cuando haya renovación, si es que hay renovación, es válido por igual. Y hay una parte que es la más importante de esto al final, de en que el 10% y el aumento de los depósitos, porque si tú vas a hacer una renovación, que lo hablamos él y yo ayer, Héctor y yo ayer, ese aumento de los depósitos, los depósitos anuales, también deben de ser aumentados al nuevo precio o Un al abuso, nuevo eso. contrato. Es un abuso. ¿Por qué tú abusas eso? ¿Por qué tú dices eso? Claro, pues yo te pagué los depósitos. ¿Qué tanto depósito? Si No, es de porque tú lo que vas a nuevo, poner es la que lo pongas al diferencia. nivel No, deja eso así, de Elizabeth. ¿Tú sabes qué es Lo que pasa es que él está pensando como inquilino y tú estás pensando como dueña de casa. Claro. Pero si él Pequeño empieza dato. como inquilino y tú estás dando un depósito, recuerda que ese dinero es tuyo. Y como tú eres una gente responsable, Eso al la gente final- no lo devuelve. Al final se Sí, te va, sí, se te va a devolver. Elizabeth Martínez y Héctor Luis Mejía con nosotros. Señores, ¿cómo puede la gente continuar esta conversación con ustedes? Para que sepan la pregunta que la gente hace. Sí, son muchas de estas preguntas que nosotros vivimos resolviendo, que nos encuentren a nosotros en las redes. Por ahí yo vivo hablando de todo con Elizabeth Martínez Rimax. Héctor Luis Mejía, ahí me puedes encontrar y podemos contestar cualquier inquietud que tengan. Ya saben, nosotros continuamos.